Supongo No, que no, sí. no, que sí. De hecho, antes de que vayas a la carnita, que apenas vi un video del Fede Wolf, donde habla de la historia. Está bien chido estos videos que tiene porque habla de cómo crecieron las compañías de Nintendo, de Sony, de videojuegos, ¿no? De Microsoft. Y cuando habla de Sony, güey, qué pedo, ¿no? O sea, cómo revolucionaron la industria o por qué tuvieron tanto éxito, fue Sí, básicamente porque hicieron cosas que nadie había hecho antes, como que tu PlayStation 3 podía tener Linux y lo podías usar como una compu. O sea, que esos güeyes le metieron una capacidad sí, de procesamiento a la consola y tenía que ver justo también con qué tanto le podías meter a un CD. Entonces, sí, cuando inventan no sé qué cosa para meterle mucha información a un CD, ya no daba la capacidad de las consolas para leerlos, los que estaban hasta ese punto. Y de sí. repente fue como, güey, pues hay que hacerlo más chingón, güey. Y que por eso el lanzamiento del PlayStation 3 fue lo más caro que ha habido en consolas en la historia y que Órale. Xbox lanzó su Xbox normal, la primera Ujú. generación, y que era muchísimo más barato, pero no tenía cosas tan chidas como la Play 3, pero que en cuestión de precios, pues muchos se fueron por Xbox, y ahí fue como que fue decayendo la Play, y Xbox Se empezó, levantó y, poco a poco, ¿no? En vez de este que fue un trancazo. ajá, sí, sí, y entonces que Play, pues dijeron, bueno, Sony dijeron, no, pues quítale, o sea, no podemos abaratar más esto, quítale capacidad, pero pues mejora ciertas cosas, ¿no? Entonces, como Órale. ese rollo, o sea, a mí me sacó de onda y dije, wow, qué loco, güey. Sí, sí, y por ejemplo, eh, bueno, quiero hacer un punto de Play 1, pero bueno, justo, yo no sabía esto, pero pues seguro tuvo una implicación en computación también, ¿no? Los videojuegos en computación y en ciencia. Y también, por ejemplo, muchos de los desarrollos científicos muchas veces tienen que ver con interés de alguna empresa. Por ejemplo, muchos desarrollos de muchos desarrollos tienen que ver, por ejemplo, con cosas de la Fórmula Uno, ¿no? La Fórmula Uno necesita coches muy rápidos, necesita coches, frenos muy buenos, necesita llantas que agarren un buen, y entonces un buen de desarrollos tecnológicos y a la vez de ciencia eh, están impulsados por cosas de entretenimiento, industria y otras industrias. Y entonces eso está muy interesante. Y es justo otra vez esto, ¿no? De que como si le presentas a alguien algo de la Fórmula 1 le va a interesar mucho más que si solo llegas con la ecuación y le dices, ah, mira esto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, imagínate, y volvemos al punto de hace rato, ¿no? O sea, Roberto en algún momento dice, se hubiese pensado que tendrían Estados Unidos un Walmart en la luna. O sea, si hubieran querido hacer más de eso, y a lo mejor ya tendríamos un avance en viajes espaciales. Tal vez no de que ya podemos, ay, sí, voy a ir a la luna, pero Toma la igual y, 19. igual y ya estaríamos más cerca, ¿no? De eso, o sea, no lo sé, Sí. quién sabe. Sí, o sea, justo saber contexto te da una perspectiva más loca, ¿no? Más chida de por qué se desarrollan, cómo se desarrollan y cómo llegamos a lo que sabemos. Ahorita me acordé, ahorita que mencionaste el Play 3 me acuerdo que también Play 1 revolucionó, no sé si fueron los primeros, pero al menos es donde yo recuerdo que antes jugabas videojuegos y ya, jugabas, cuando lo apagabas tenías que volver a empezar, pero Play metió la memory card que te daba el checkpoint, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también, ¿qué onda? Eso existía con el Nintendo 64 porque hicieron unas cajas muy parecidas también para guardar partida, pero creo que eran muy caras porque también eran muy difíciles de conseguirse y de producirse. Entonces, Sony abarató los También, precios. Y también Sega Dreamcast, por ejemplo, tenía una cosa que le metías al control, ajá, pero tenía una pantalla y seguro no era, o sea, porque Sega fue antes, ¿no? sí, Pero seguro no era tan viable eso, pero también ya lo tenía, sí, cierto. Entonces no fueron los primeros, pero fue donde yo me di cuenta de que, órale, se puede guardar donde te quedaste. sí, donde lo eficientizaron, porque hasta el principio la batalla era entre Nintendo y Sega. Y estaba bien interesante porque Sony ya era una empresa, una compañía de música, Y de, teles. bueno, en algún momento se fusionan con Philips Ah, ya, porque Philips le empezó a hacer cosas de lectores de discos a Nintendo, pero ok. hubo un chismecito precisamente en la empresa donde pues los que encargados dijeron, él a la bestia, y se deslindan, entonces creo que Sony le dice, hey, compa, pues aquí sí te queremos, ¿no? Y fue como que se jalaron a los de Philips y empezaron a hacer esto y crearon los CDs que Ok. les daban un mejor rendimiento a los cassettes y mejores gráficas y justo el desarrollo, ¿no? De los beats, de ya no más que no sean dos dimensiones, que sean tres, pero bien hechas, etcétera. Y pues todo un desmadre ahí bien loco, pero sí, está chido, güey, cómo lo Estaría hicieron. interesante sacar un video con chismecito de eso. Eh, Apúntalo. anota eso, anota eso. Chismecito, chismecito Philips. ¿Quién es Philips? Después, ¿no? ¿Por qué anoté esto?
Pero sí, sí, entonces, es que justo todo está tan conectado, todo está tan así, que es más interesante hablar de todas estas cosas que de un solo tema como algo lineal, ¿no? Justo ahorita vimos, jalas de acá, jalas de allá, jalas de... es algo muy, muy chido que... Pero también tienes que exponerlo de una buena manera, porque si nada más haces un revoltejo, eres el vato que está así, hablando de una conspiración, ¿no? Pero bueno, volvamos a los DVDs y... Sí. Por ejemplo, también los DVDs tienen muchos, porque los CDs, DVDs, pues empezaron como algo de música y luego de películas, pero también se utilizan como memorias, ¿no? Para guardar datos y cosas de computación. Y pues al final de cuentas, lo básico, los CDs, DVDs funcionan con ceros y unos, igual que una computadora, igual que muchas cosas, ¿no? Nuestras compus celulares. eh, y entonces lo que se hace, el quemar un CD, es tener un plástico con una película reflejante, ¿no? Es un plástico y una película reflejante, y el plástico de abajo tiene hoyos, o no tiene hoyos de cierta profundidad o de otra profundidad, ¿sabes? Entonces, tiene dos valores. Entonces, ¿qué tienen los lectores de CDs y DVDs? láser. Un láser, ¿no? Un luz. Entonces, tienen luz y tienen un láser abajo que manda luz, y entonces cuando el disco está girando, lo que va a ser llegar al disco, y como arriba tenemos una película reflectante, va a llegar y va a reflejarse. Y entonces, te digo, eso tenía un hueco de cierta altura o de otra altura, ¿no? Y ahí entra esta cosa que es la luz como onda. Porque si agarramos una onda, ¿no? Eh, vamos a dibujar. Jairo sacando el pizarrón. Eh, tenemos una onda, ¿no? Si agarro una onda y luego otra, y las pongo juntas, si pongo otra, esta pluma ya no sirve, las pongo juntas y las sumo, si coinciden las crestas, ¿no? Al sumarlas, ¡pum! Pues hace una onda más, ¿cómo te diría? Más intensa, ¿no? Como estamos mandando un mismo láser que va a subir y va a regresar, tiene el mismo tamaño, ¿no? Y si cuando choca, regresa y coincide que van las mismas crestas, ¿no? Pues se intensifica, y entonces el láser que mandó también recibe una luz igual pero más intensa, ¿no? Pero si en vez de chocar en cierto punto, choca en otro que tiene una profundidad tantito distinta, y ese tantito es la mitad de esto, ¿no? Cuando rebote, ya no va a estar así, sino que va a estar en el contrario, ¿no? Como este de aquí abajo. Y entonces al sumar esto más esto, te da algo aquí en medio. Y esto más esto te da este valor. Y esto más esto se cancelan y te da esto. Entonces, ahí hay algo que se llama interferencia constructiva y interferencia constructiva o destructiva, ¿no? Entonces mandas luz, que es una onda, bueno, que se comporta como una onda. Rebota, y dependiendo de ese camino, ¿no? Cuando rebota, regresa, y el láser también tiene un detector y va a decir, ¿me llega luz o no me llega luz? Y entonces ahí guardas información, diciendo solo cambiando una distancia chiquita, ¿no? Ya tienes un código ahí, como sí, un código binario. Hacer esto nada más. Como... Ajá, pues como, sí, exacto. Y eso ya, dependiendo qué tanta información mandes, es como lo traduce la grabadora o el reproductor del CD, DVD o la compu, ¿no? Entonces está bien chido, porque es aprovechar que la luz se comporta de cierta manera, que podemos transmitir información de cierta manera, mezclas estas dos cosas, y digo, seguro hay un chismecito de cómo se dieron cuenta, ¿no? Estaría bien chido saber eso. Yo no lo sé.